buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Vamos a tener hoy con nosotros a uno de los protagonistas que tuvo sin lugar a dudas la Cámara de Diputados en estas horas en las que se le dio media sanción nada menos que al presupuesto nacional. Sergio Massa, cuyos votos del Frente Renovador fueron claves para aprobar el presupuesto que había enviado el Poder Ejecutivo, pero también tuvo muchos otros votos, incluso el Frente para la Victoria, el proyecto enviado por Mauricio Macri que pasó con más de 2/3. Y justamente ahí hay una quita de subsidios, entre otras cosas contemplada, del 30%, y mucho diseño de lo que va a ser el diseño de la obra pública, que es a lo que apuesta el Ejecutivo para el año que viene. Va a estar con nosotros, enseguida vamos a conversar con él, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, responsable además, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas. Y para el cierre, Néstor Pitrola, el diputado del Partido de Izquierda, del Partido Obrero, que fue además protagonista de un momento muy tenso que se vivió en la Cámara de Diputados cuando él sometió a votación la propuesta de retrotraer los incrementos en las dietas de los legisladores nacionales que tanta polémica despertaron porque llegaban hasta el 47%. Todos ellos con nosotros esta noche, los invito a compartir una noche muy intensa aquí en 50 Minutos. Vamos a arrancar con el ministro de Transporte. ¿Qué tal, Guillermo Dietrich? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Del proyecto, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto va a costar el boleto de tren y subte? ¿Ya lo podemos saber ahora que hay presupuesto? ¿Cuánto va a costar el año que viene? ¿Qué incremento prevén para el año que viene? No, todavía no está definido. En el caso de los subsidios al transporte público, aumentan en este presupuesto y estamos terminando de definir la evolución de costos para el año que viene, terminando de cerrar todos los costos de este año, trabajando en algunas mejoras operativas para reducir costos. Este año hicimos mucho de eso y definiremos cómo va a ser el sistema el año que viene. ¿Algún aumento va a haber? Estamos viendo cómo va a ser el sistema y definiendo en función de eso los ingresos que tiene el sistema. Este es un sistema que tiene 3 patas, que es uno de ingresos, costos y subsidios, y en función de cómo jueguen todos ellos es donde se definen todas las variables de la ecuación. A ver, las dos grandes obras que hacen al transporte, ¿no? En el corto plazo, digamos, está por un lado la obra del soterramiento del Sarmiento, ¿no? Sí, hay miles de obras grandes. Pero la que concentra mayor cantidad de recursos es el soterramiento del Sarmiento. No, más recursos tienen las autopistas y las rutas en todo el país, mucho más recursos. Ten en cuenta que es una obra grande en 5 años. Una ruta como la ruta 19, la autopista 19 que acabamos de licitar entre San Francisco y Córdoba, esa sola autopista son 6.500 millones de pesos. 6.100 millones de pesos. Iba a salir 8.500, ahorramos 2.500. ¿Pero el soterramiento no son 45.000? Sí, pero en 5 años, y te estoy hablando de una sola ruta, digamos, si pongo la infraestructura vial, digamos, el presupuesto en el que viene, la mayor inversión que tiene es de rutas y autopistas en todo el país. Rutas y autopistas. Esa es la mayor inversión que hay de los más o menos 100.000 millones de pesos que tenemos de inversión en transporte el año que viene. Ahora, tema del soterramiento. Hablemos del tema de Ángelo Calcaterra y toda la polémica. Esta semana justamente declaró la expresidenta Cristina Fernández Kirchner y de hecho ante los fiscales y que dijo que a ella le parecía irregular que hubieran cambiado las condiciones de la licitación que ella había ya concedido justamente a este mismo grupo con sus socios. Y acá se abrió una investigación. ¿Se cambiaron las condiciones realmente, como dijo Cristina Kirchner? No, son exactamente las mismas. Llama la atención que la presidenta se olvide tan rápidamente de sus propios actos. Por ahí se olvida porque una obra que en 5 años la vamos a hacer, ellos tardaron 10 años para no hacerla. La licitaron en el 2006. ¿Sabes cuál era la cláusula en la licitación del financiamiento? Es que las empresas traigan alternativa de financiamiento siendo el Estado Nacional tomador. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? Es que pusimos la obra en marcha, que las empresas, en este caso Gela, que es una del consorcio italiana, trajo una oferta de crédito de $1.000 millones a una tasa de 3.78% anual. Quizás a la presidenta le genera algo de que lo que no pudieron hacer, lo hagamos ahora, la obra esté en marcha y ya tengamos, si se aprueba este financiamiento, lo está analizando Hacienda, te diría que más de 1/3 del financiamiento asegurado para esta obra. Porque lo que decía la expresidenta Cristina Kirchner era que había que conseguir financiamiento, que ahora lo pone el Estado y que esto básicamente era para beneficiar con la primera gran obra nada menos que al primo del presidente de la República. Es falso que lo pone el Estado.
¿Querés que te cuente la historia de la No, obra? bueno, pero o sea, porque Es falso. ahí va a empezar una investigación. Sí, pero es una investigación que dura 35 segundos, porque hay una licitación a estudiar unas condiciones, que la cambiaron ellos en el 2008, Sí. que el gobierno, en un decreto, que de hecho lo firma el decreto Sergio Massa siendo jefe de gabinete, lo firma De Vito y lo firma Cristina, que dice, ellos dicen que a partir de ahora la Secretaría de Transporte busca el financiamiento. La Secretaría de Transporte de aquel entonces arma un fideicomiso con fondos del ANSES y empieza a financiar la obra. Nosotros cuando llegamos, la obra se venía financiando de esta forma, porque aún no se avanzase, tenía un goteo de gastos. Digamos, Sí, además estaba la tuneladora, la trajeron, la sí. instalaron, la pusieron. Digamos, no hicieron todo lo que tenían que hacer, hicieron una minúscula parte. Nosotros continuamos financiando igual, que como lo venían haciendo ellos sin cambiar nada, y lo único que hicimos ahora es incorporar o conseguir, que trajo una empresa, como tenía que traer en la oferta original del pliego, el financiamiento a una tasa del 3,78% anual a 20 años con 5 años de gracia. Bueno, la otra crítica que les hacen es que han concentrado la mayor parte de recursos en el área metropolitana, que al ser justamente el gran proyecto de soterramiento de Sarmiento, que toma, digamos, conurbano hasta Capital, y este proyecto de una gran estación en la que confluyan todas las líneas de trenes debajo de la 9 de Julio, lo que hace es concentrar los recursos en el área metropolitana. Otra cosa, María, que no es cierto. El Belgrano Cargas, el tren, el soterramiento de Sarmiento vale 3.000 millones de dólares. La recuperación del Belgrano Cargas, que es un tren que viene de Salta a Jujuy hasta los puertos de Rosario, 100% federal, vale 2.600 millones de dólares. Una sola obra esa. De la obra del Belgrano Cargas, de la recuperación del tren, no habla nadie. Los legisladores, los diputados, aceptaron que incorporemos la posibilidad de avanzar en todos los trenes de carga del país frente a las posibilidades de financiamiento que se están abriendo en Argentina. Esto significaría, si lo terminamos de instrumentar, que estamos recuperando 5 ramales de carga en todo el país. Ahora, ¿y qué pasó con los ramales de los pueblos de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, que dejaron de funcionar? O sea, hay una gran cantidad de localidades que perdieron el tren. No, digamos, las únicas localidades que dejó de funcionar el tren son aquellas donde circulaba Ferrobaires, que hubo un informe de la CNRT denunciando serios problemas de seguridad. Y la realidad es que entre la provincia de Buenos Aires y nosotros consensuamos que peor que no haya un tren es que haya un accidente y muera gente. Por una situación catastrófica de Ferrobaires, después de 12 años de una administración tremendamente mala. Hay un problema de gestión en la infraestructura de los trenes del área metropolitana, sí, muy deficiente. El 90% de los trenes, María, siguen frenando manualmente, aún después del accidente de Once. Significa que depende que una persona frene o no frene. Esto lo vamos a cambiar con la incorporación de frenos automáticos de acá al 2019. ¿Toda la revolución de Randazzo, hubo un cambio realmente? Desde Once, con el cambio de ministros, después de Schiavi, después Jaime, la llegada de Randazzo, para alguien que ve la gestión desde ahora. ¿Hubo cambio? No, estructural no. A ver, estructural no. La realidad es que los 8 años anteriores fueron un desastre, en el cual no se hizo... Pre-Randazzo no se hizo absolutamente nada, y en los años de Randazzo se hizo algo, no de la forma que había que hacerlo, porque no se hizo de una forma integral. Se compraron coches, que es importante que tenga coches nuevos, pero un sistema ferroviario son vías, es sistema de frenado, que es lo más importante. Lo primero que tendría que haber hecho, si yo hubiese sido Randazzo, lo primero que tendría que haber hecho el kirchnerismo, que tuvieron 12 años, Randazzo es parte de una historia de 12 años del kirchnerismo, es comprar frenos automáticos. De hecho, hoy yo tuve una reunión en la cual las 3 áreas ferroviarias, la que construye obra ferroviaria, la CNRT, la operadora ferroviaria, 3 técnicos de cada una de las áreas hicieron un viaje por Europa viendo todos los sistemas de saneamiento. Hoy estuve con ellos, les pregunté, ¿alguna vez alguno de ustedes fue a Europa o a algún país a ver esto? No, las cosas que hay que poner y que están haciendo en el mundo, ¿alguna vez fue a verlos? Nunca. Nunca ninguna persona de todas estas, toda gente que está hace muchos años. ¿Alguna vez trabajaron juntos en esto? Nunca. Nosotros esto lo vamos a tener resuelto para el 2019. Y en este proceso, que es muy importante aclararlo, de recuperación integral del ferrocarril, que es un plan para 6 años, el soterramiento y el RER son fundamentales. ¿Qué es el RER? El RER es el túnel bajo la 9 de Julio con la estación.
Porque esto es la infraestructura que te da, de forma tal que podamos tener un sistema con trenes cada 3 minutos, que se conecte a una persona que vive en Berazategui y que va a Villarrosa, a Pilar, viajando y tardando la mitad del tiempo. Y que impacta, María, en 10 millones de personas. No hay ninguna obra en Argentina, de ningún tipo, ferroviaria, vial, de puertos, de aeropuertos, que tenga impacto sobre tanta gente. Ninguna. ¿Y por qué hablan de una asociación ilícita que había funcionado durante el kirchnerismo en el Ministerio de Transporte, concretamente? Te diría que la denuncia, te digo que la denuncia penal que hizo Vialidad, que está dentro del Ministerio de Transporte, pero no estaba, antes estaba dentro del Ministerio de Planificación y ahora se fue para Transporte. Lo que hay son serios indicios de una asociación ilícita. ¿Cuáles son esos indicios? Que Santa Cruz recibió el 12% de la obra vial, teniendo el 0.7% de la población, que Lázaro Báez ganó el 80% de las obras. 58 dijo debido cuando fue a declarar esta semana. Yo pensé que era 80. En Santa Cruz, 80% de las obras. En todo el país recibió los últimos, del 2007 al 2015, 2.000 millones de dólares, duplicando el segundo, teniendo el 12% de la obra vial de Argentina, una constructora que en el 2003 no existía. En ese 80% de Santa Cruz, Lázaro Báez cobraba los 35 días. Todos los demás, los del 20%, cobraban a 220 días. ¿Y las obras se hacían o no se hacían? La mayoría de las obras se dejaron a mitad de hacer. Tenemos denuncias penales sobre algunas obras, como la Ruta Provincial 9, que va ahí bordeando el río Santa Cruz, que hay serios indicios y declaró un inspector de que lo mandaban a inspeccionar cosas que no existían. Y después irregularidades de todo tipo. Por ejemplo, la última denuncia que hicimos en Vialidad Nacional es que analizamos 17 obras de Lázaro Báez. En 14, en todas licitaron 3 empresas. En 14 las 3 empresas eran de Lázaro Báez. El mismo accionista, las 3 empresas. Un requisito es que vos tenés que poner un inspector técnico para cada obra, que tiene que estar supervisando cada obra y tiene que estar presente en la obra. Tenían el mismo inspector técnico para las 17 obras, la misma persona. La vialidad que veía las ofertas, veía esta, la adjudicaba, veía la siguiente, tenía la misma persona, que se hacía la obra al mismo tiempo. Entonces, la maquinaria era la misma para todas las obras. No les alcanzaba la maquinaria para toda la obra que le entregaron. Y, por último, denunciamos que la Ruta 3, entre Caleta, Olivia y Santa Cruz, que tampoco la terminaron, la parte que faltaba terminar, la tenía evaluada Lázaro Báez en 3.000 millones de pesos. Nosotros la licitamos, ¿y sabes en cuánto se adjudicó esa obra? En 1.600. En una obra ahorramos 1.400. ¿No había otra empresa que se presentara y dijera yo si hay sobreprecio, oferto por la mitad, si es viable, si lo que hay es un precio engordado? ¿No había otras en las demás empresas constructoras? ¿Ninguna se presentaba o se presentaban y aceptaban? ¿Y por qué pensás que no se presentaban? ¿Pero no se presentaban? Había 3 y las 3 eran en Lázaro Báez, claramente no. En Santa Cruz. Estas son 17 obras, no sé si son de Santa Cruz. Los tweets dijo, bueno, la adjudicatoria a nivel nacional, ¿no? Dice, la número 1 era Techint, la número 2 Electroingeniería, la 3 Calcaterra. Pero es cómico. Techint, del 2007 al 2015, no tiene una obra en Vialidad Nacional. No tiene una. No es que el otro día revisé, porque me dijeron eso, revisé las 30 principales, las 30 primeras. En las 30 primeras, Techint no está. La realidad es que distorsiona absolutamente toda la información. Pero vos fíjate, la autopista de la Ruta 19, hicimos una licitación hace 3 semanas, se presentaron 36 empresas, 36, 68 ofertas. Fue la mayor cantidad de empresas que se presenta en vialidad desde el año 1958. Desde 1958 no pasa esto que está pasando ahora, que es esta transparencia que generó Mauricio Macri, inédita en el país. Pero la ley es la misma, no cambia, pues es una ley de contrataciones de los años 50. El problema no es la ley, es la regla de juego. ¿Cuál es la regla de juego hoy? El pliego no se vende. Está todo en internet. Nadie sabe quién retira el pliego. Las empresas no saben quién la retiran. ¿Y no es perturbador que sea el primo del presidente el que gane obras? A ver, no ganó ninguna por ahora. Así que, digamos, eso va a ser cuando gane. Y cuando gane va a ser porque licita. Y es licitan 36 empresas. Puede ganar el primo del presidente o la empresa española que viene y se instala, o Cachito Pérez. La cuestión es que es público. Nosotros todas las ofertas, las ponemos en internet, ponemos la adjudicación y ponemos todos los elementos mostrando por qué una obra se la adjudicamos a uno y no a otro. Aerolíneas Argentinas, que también depende del área del ministro de Transporte. Dijo el presidente que en una semana se construyen 3 jardines con lo que cuesta Aerolíneas. Con un paro
Con un paro como el que hubo, Sí. se construyen 5 millones de dólares. Pero lo que insinúa esa idea, incluso, digamos, es un poco alguna vez Isela Costantini en alguna discusión con los pilotos lo dijo, la idea que, bueno, que si hay una ruta deficitaria y la actitud es esa, mejor cerrarla que estar pagando una ruta deficitaria de aerolíneas No internacional. es así. A ver, internacional sí, claramente. ¿La cierran? La realidad es que las estamos trabajando para que no sean. La ruta a Nueva York el año pasado perdió 50 millones de dólares. Este año es superavitaria. No. Y si no logra revertirlo... Si no logra revertirlo, las rutas internacionales, no tengo duda que lo vamos a lograr revertir. De hecho, Roma, Sí. que era una de las posibles a ser cerradas, se cambiaron los aviones, se hizo un producto comercial mejor, se hizo un acuerdo con Alitalia. Se le puso gerenciamiento. Lo que no tenía Aerolíneas era que no tenía gerenciamiento. Por eso Aerolíneas perdió 5.000 millones de dólares en 7 años. El gobierno no tenía gerenciamiento. La realidad que el Estado nuestro argentino no tuvo buen gerenciamiento. Pero ¿cuál es la idea de Aerolíneas? ¿Puede tener déficit porque cumple otra función o no puede tener déficit? ¿A vos qué te parece? Bueno... Te pregunto, vos tenés opinión. Bueno, depende. Sí, me parece que en cabotaje tiene un rol para cumplir Aerolíneas Argentinas, claramente, me imagino, ¿o no? Mirá, la cuestión es los recursos son finitos. La disyuntiva en un punto es si el déficit lo pones a Aerolíneas o al Jardín de Infantes. Aerolíneas o a pavimentar parte de los 500 kilómetros de calles de tierra que tenemos en el con ese conurbano. argumento hay que cerrar, digamos, es un argumento a favor de cerrarlo. No es un argumento a favor de cerrarlo, es un argumento con mucha fuerza a que Aerolíneas se autofinancie como son todas las compañías aéreas del mundo. Es así. Las compañías aéreas del mundo ganan plata actualmente, excepto Brasil, que hay una situación muy coyuntural por la crisis. Es un muy buen momento para las compañías aéreas del mundo. Pero van a venir las low cost, que meten, ¿no?, mucha competencia. Va a haber competencia de empresas que van a volar en general en lugares donde hoy no se vuelan. El problema era que en Argentina no podía entrar nadie. Aerolíneas te cerraba todo y terminó generando que en Argentina vuelan la mitad que los brasileros, que los colombianos, que los peruanos, que los chilenos. Que vuele más gente es algo bueno, genera más turismo, genera más conexión, genera mejores posibilidades para negocios, etcétera, etcétera. Aerolíneas con una política errada, lo que termina haciendo es cerrándose en sí mismo, perdiendo mucha plata, no fomentando esas rutas sociales porque no existían. Este año Aerolíneas tiene 300 frecuencias mensuales más que las que tenía el año pasado. Tiene 5 rutas nuevas de cabotaje. Volvió Buenos Aires-Río Cuarto, que hace 20 años no existía. Incorporó aviones. Aerolíneas está creciendo, está dando más servicio, tiene mejor puntualidad, pierde la mitad de la plata y para el 2019... vamos a cumplir el objetivo de que sea sustentable económicamente. Sí, 2019 y déficit cero. Bueno, una cosa más, hablábamos de Ferrobaires. Sergio, Hola, Sergio. Ahí enseguida. Tema, el tren a Mar del Plata. Se vienen las vacaciones, mucha gente está pendiente de esto porque es mucho más barato, además que el colectivo. ¿Va a haber tren a Mar del Plata? Va a haber tren a Mar del Plata y también a Chascomús, que dijiste dentro de las ciudades que no tienen tren. Pero no tiene, se lo sacaron ahora. Pero ahora con el tren a Mar del Plata que vuelve va a parar en Chascomús. ¿7 horas a Mar del Plata? 6:47. Bueno. No son 7. 7 son 13 minutos más. Sobre 7 es un porcentaje. ¿Cuánto? Bueno, no voy a hacer la cuenta rápida. Casi 7 horas para ir a Mar del Plata. Sí. Es la teórica. Ahora vamos a empezar en algunas semanas la Marcha Blanca, que es el recorrido sin gente. Y ahí lo vamos a validar. Bien. Priorizamos la seguridad. Y la realidad es que... tiene que ir despacio, que vaya despacio, pero seguro. Por ejemplo, hay 144 pasos a nivel. Nunca nadie pensó le ponemos barreras. Nosotros esta hora la agarramos parada, en septiembre la pararon, la pudimos, con muchos problemas, los durmientes estaban quebrados, había un tema legal ahí que tuvimos que arreglar. Pero retoma ahora en diciembre. Retoma en diciembre, en un tiempo que sería deseable que sea menor. Calculamos que la temporada del año que viene lo vamos a bajar en 1 hora. Pero, digamos, son trenes nuevos, que tienen, entre otras cosas, un coche comedor, que sabés... Y eso que no hablamos ni de Bicisenda ni de Metrobús, sí, que son los dos temas. Ahora de acá me voy a visitar la obra del Metrobús que está haciendo en Pacífico, que viene muy bien, que lo hace la ciudad, pero... Sí, es una hecatombe. Pero ya se inaugura en breve, así que se libera todo como pasó con la 9 de julio. Bueno, pero estamos haciendo Metrobús en La Matanza, entre de febrero. Vamos a hacer uno en Morón. A falta de subte, Metrobús. No, a falta de nada. No, perdón, en La Matanza no había
tenía ni No, subte, no. ni calle, Bueno. ni tierra. En muchos casos, en la Ruta 3, no sé si ha sido por la Ruta 3 en La Matanza, no había veredas, el pavimento era un desastre, la mejor infraestructura es tremenda. Y no es La Matanza, es el conurbano. En el conurbano, en Pilar, el 50% de las calles son de tierra, Sí. digamos, no es un tema de La Matanza, Bien. sino de la catastrófica política de la provincia de Buenos Aires. En Rosario ya inauguramos uno, en Santa Fe lo fuimos a recorrer con el presidente Macri. Metrobús en todo el país, que fue un poco el Metrobús sello también de para Macri acá. todos, sí. Bueno, gracias por haber estado acá esta noche. Quédense ahí que está Sergio Más Allá con nosotros, el jefe del bloque renovador, hombre clave para lo que acaba de ocurrir en el Congreso Nacional con la aprobación media sanción del presupuesto en la Cámara de Diputados. Ya venimos.